Javier conoció Perú con una beca de cooperación y, en cuanto pudo, volvió aquí porque descubrió en ella su oasis particular. Ahora ha decidido que la mejor forma de honrar a esta tierra es patearse hasta el último rincón de ella. ¡Javi! ¿Qué pasa, Mariano? ¿Cómo estamos? ¿Dónde me has ido otra vez? Que estamos en pleno desierto. Aquí estamos, en el desierto del Pacífico. ¿Es muy extenso este desierto o no? Pues unos 1.500, 2.000 kilómetros, es bastante grande. ¿Y tú por qué me has traído hasta aquí? Porque yo soy un viajero empedernido. Sí. A mí me encanta viajar, incluso tengo un blog de viajes. Anda ya. Sí, Javier y el Rulo y la Dacia cuentan cosas. 10 años más o menos haciendo blog. ¿Tú de qué parte de Zaragoza eras? Yo soy de La Bozada, al ladito de la universidad. Con la Universidad de Zaragoza vine con un proyecto en el 2010 y después he venido para trabajar en lo que es cooperación al desarrollo, proyectos en municipalidades, participación ciudadana, todo ese punto de investigación social es lo que me gusta a mí. Lo de participación ciudadana creo que tú lo tienes muy controlado porque aquí todo lo que hay es turistas. Estamos en uno de los puntos top de Perú, que es el oasis de la Huacachina. En Instagram hay cerca de 200.000 fotos etiquetadas con el hashtag de Huacachina. Lo que también hay es un ir y venir tremendo de buggies. ¿Cuánto sale más o menos una visita por el desierto en este tipo de vehículos? Unos 30 soles, que son como 8 euros más o menos. Pues venga, vamos arriba. Vámonos para adentro. Aquí vamos a 90, pero parece que vamos casi a 150. ¿Has hecho esto antes o no? Y una vez la he hecho, una pasada, es como hacer una montaña rusa, pero sin raíles. ¡Qué barbaridad! ¡Pero esto es normal por aquí! Sí, esto es lo más normal del mundo, todos los días lo hacen. Mira, aquí ahora mismo, desde hace 15 años, se hace el Dakar, que siempre pasa por Perú, por Bolivia, por Argentina, menos este año, que justamente se ha hecho en Perú, totalmente. Todo el recorrido ha sido Perú. ¿Y por qué estamos parando aquí? Porque vamos a hacer una bajada de sandboard. ¿De sandboard? ¿Eso qué es? Sandboard. Es como snowboard, pero por la arena. Javi, ¿tú esto lo has hecho antes o no? Yo era muy valiente y me tiré de pie. Y de pie es peligroso. Me dio una torta muy grande y creía que estaba ahí en Cantanchú, en Astún, haciendo snow, pero no. ¡Ahora con ese todo el mundo! ¿Ha llegado bien o no? ¡Estamos aquí! ¡Estamos vivos! Pero si tienes ahí como 2 dedos de arena. ¡Qué barbaridad! No deja de salir, ¿eh? Y saldrá. 15 días me voy a pegar como una arena. Creo que tengo arena hasta donde no me pega el sol. ¿Tanta arena entra? Sí. ¿Dónde estamos ahora? Estamos aquí, en la laguna del oasis de la Huacachina. O sea, este es el oasis desde abajo. Justamente la parte del agua, que esto casi parece una playa, ¿no? En los años 60-70 la gente utilizaba mucho el lodo porque decía que tenía propiedades curativas. El agua se llegó a estropear tanto que incluso prohibieron el baño. ¿Y ahora dónde nos llevas? Ahora vamos a coger un taxi de confianza y nos vamos para Lima. Ah, sí, porque tú vives allí, no aquí, ¿no? Sí, está a unos 300 kilómetros de aquí. ¿Qué pasa, Alberto? ¿No vamos para Lima? No, vamos. Vamos. Estamos ya en Lima, ¿no? Aquí estamos en Lima, en el Museo del Arco. Es el mejor museo de Perú, seguro, y posiblemente de Latinoamérica. Aquí lo que tenemos son un montón de piezas arqueológicas de todas las culturas precolombinas del Perú. Aquí lo que tenemos son 5.000 años de historia. Unos pueblos mucho antes de lo que eran los incas. ¿Y esto de aquí qué es? Pues aquí lo que tenemos es la momia de un niño del siglo VIII de la cultura wari. Estos adornos son también adornos funerarios, pero de los gobernantes o de los sacerdotes. Esto se utilizaba cuando ellos morían como para representar que eran parte de la divinidad. Y aquí tenemos la joya de la corona en tema de ajuar, ¿no? ¿Y con esto enterraban a la gente? Sí, sobre todo, claro, esta es la gente más importante. Pero ¿tú cómo sabes tanto de todo esto? Porque yo estudio historia. Entonces, aunque no trabajo de eso, pues aún me quedan recuerdos de la carrera. Pues estamos en la sala erótica. ¿Sala erótica? La sala erótica, sí, aquí vamos a ver otro tipo de piezas. Celebra más la vida, ¿no? Lo que es la fertilidad. Yo soy la comisaria. ¿Usted es la comisaria de la exposición? Sí. ¿Por qué tenían este tipo de arte? Porque, hombre, es muy explícito. Lo que tenemos acá es la representación de la vida, vamos a ver cópula entre hombre y mujer, generación de vida, fertilidad, y luego vemos algo particular, que es la representación, ¿no?, que tenemos acá de muertos, pero no en cópula. Se están masturbando o están siendo masturbados. Se busca generar este fluido que va a generar vida en el mundo abajo,
que es donde la vida empieza. Y con esto representaban ellos el ciclo de la vida. De alguna manera, sí, muchos tabús desaparecen también, empiezan a entender que el hombre andino no tenía este tapujo de mostrar el cuerpo natural, ¿no? Y en actividad. Bueno, pues te dejamos aquí. Ok, muchas gracias. Chao, ¿y nos enseñas algo más de Lima? Vamos a ver más cosas. Estamos en el Mercado Central de Lima. Aquí hay un montón de gente porque es donde se puede encontrar todo lo que quieras. Esto me recuerda al rollo en Navidad en los años 90. También me recuerda bastante a lo que es el Gran Bazar de Estambul, ¿no? Se sigue trabajando un poco tipo gremial. Caballero, está usted muy cargado. Permiso, sí, vale, que estamos cargadísimos. ¿Pero cuántos kilos lleva? 5 kilos por cada saco, mira, cuenta, 110. ¿Pero cuántos portes da así durante el día? Varias vueltas, me hago 7, 8, pero no pesa, me tienes que equilibrarlo. Un saludo con mi mamá, pero mamita, si me estás mirando, yo te quiero mucho, yo, Chinonino. ¡Que tenga buen día! Aquí venden ollas, venden sartenes, venden cocinas, venden todo es que para cocinar, pero además también tienen órganos eléctricos. Hay que aprovechar el espacio. A ver, vamos a preguntarle al dueño. ¿Por qué venden menaje y también teclados musicales? No, bueno, sino para surtir la tienda, para variar. ¿Pero hay mucho negocio aquí? Sí, sí, hay bastante negocio, amigo. ¿Cuántas ollas puede vender usted en un mes? 500 ollas a 1000 ollas, 500 entre 1000. Pase, mire, pase. Por ejemplo, acá habrá unas 200 cucharas, sí, entre... ¿Pero esa olla para cuántas personas es? Para 50 platos. ¿Y esto cuánto cuesta? 130 soles. ¿Eso en euros? 30 euros más o menos, un poquito más. Saludos de Lima, Perú. Chichelada, yo vi calientito, venga, venga. Esto sigue siendo el Mercado Central, lo que pasa es que acá también tienen lo que son las galerías, ¿no? En este caso es la alimentación. En el Mercado Central, como hemos dicho, podemos encontrar de todo. Con lo cual una de las partes es comida. Aquí hay muchísima patata. Va, que hay papa, como dicen por acá, para morirte. Cualquier tipo de papa, como 4.300 de las 5.000 que se encuentran en el mundo. ¿Tantas hay aquí en Perú? La patata viene de Perú. ¿Pero cada variedad de papa la usa para algo diferente Claro, o por cómo? ejemplo, esta papa de acá es canchán, la llaman, rosada, para freír, para combinar con otra papa que puede ser la yungay o la negra que tiene que ser para una papa rellena. ¿Y aquí conocen la patata de cella? ¿Sella? No la conozco. Hay tanta variedad que a veces ni conocemos los nombres. Pero esa es de nuestra región. ¿De ustedes? Sí. Ah, ya. Pues muchas gracias, que vaya bien. De nada, buena suerte. Adiós. Bendiciones. ¿Pero dónde estamos? Porque esto más que Perú parece China. Pues estamos ahora mismo en la calle Capón, en lo que se llama el barrio chino de aquí de Lima. Aquí nos encontramos con la primera comunidad china de Latinoamérica y la segunda japonesa del mundo. Aquí vinieron en el siglo XIX para construir ferrocarril, 800. Y de ahí ha pasado al 10% de la población de Lima. ¿Y todos estos puestos que hay aquí que venden? ¿Lotería? No, aquí es temas de espiritualidad, limpiezas de aura, el horóscopo chino. ¿Que hacen limpiezas de aura? Limpiezas de aura express. Caballero, ¿usted limpia el aura? Un mani pan mi hum, sean todos bienvenidos. Toche, ¿Desde cuándo lleva usted limpiando el aura aquí? 30 años de mi vida. Son sanaciones de la conciencia. Acá limpiamos ira, odio, mal humor, ego, vanidad. Y el que recibe la sanación depende si lo toma en serio o no. ¿Y tú te harías ahora una limpieza de aura? Sí, claro. Por favor, solamente necesito que cierres tus ojos y te concentres en el segundo chakra. Los sonidos que voy a emanar, luego los diriges hacia la coronilla. Ojos abiertos. ¿Qué has sentido, Javi? Pues como una ligereza, ¿no? Siento ahora. Bueno, pues que vaya bien y que siga transmitiendo paz. Om Shanti. Para todos los amigos de Aragón. En Fu. Llame. Toche sin sangre. Si hay algo que ha quedado aquí de todas formas es la comida. Hay una fusión espectacular entre la comida peruana y la comida china. Lo vamos a ver y lo vamos a probar, que está más rico todavía. A ver qué nos dan de comer, ¿no? Vamos a ver qué comida chifa nos dan. Oiga, ¿y podemos ver cómo se cocina? Claro, adelante, por favor. ¿Sí? ¿Y cuántos cocineros hay? Acá somos 12 personas. 12 en cocina para dar ¿cuántas comidas al día? Al día unas 300 personas, 250 personas. ¿Pero cuántas horas dura el servicio?
12 horas. 12 horas ininterrumpidas cocinando. Sí, sin parar. ¿Y ahí qué están cocinando? Ese es el chaufa. Ah, ese es el arroz que vamos a comer. Ahí se hace el arroz con huevo. Primero el huevo. ¡Qué calor!, ¿no? ¿A cuántos grados se puede estar aquí? Debemos pasar unos 30. ¿Pero cuántos kilos de arroz está haciendo en ese wok? Depende del pedido de los clientes. ¿Y por qué se le dice chifa? Por la palabra chifa es una palabra... Era chifán. ¿Y en China, si yo digo chifa, eso qué significa? Chifán era tajín saltado, tajín saltado. Hay un montón de chifas. Y la gente peruana come mucho chifa. Hasta el extranjero come mucho chifa acá en el Perú. Bueno, ya nos van a servir lo que hemos pedido, ¿no? Nos van a poner también un aeropuerto. ¿Un aeropuerto? Es una mezcla entre el arroz chaufa y tallarín tipo chino. Es algo que solamente se ve en Perú. ¿Y cómo está esto? ¿Está rico? Está tremendo. Bueno, Javi, ha caído la noche y ¿dónde nos traes? Pues estamos ahora mismo en Barranco. Pues esto ha pasado de ser un barrio de pescadores a ser ahora mismo el núcleo donde están todos los pintores, todos los escultores, todos los músicos. Aquí se viene Sabina a pasar las vacaciones. Imagínate si es bohemio. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Porque os quiero presentar a mi chica. Aquí está. Hola, baby. Hola, amor. ¿Qué tal? ¿Ella quién es? Ella es Erika. Hola. Hola, ¿qué tal? Llevamos 5 añitos juntos ya. ¡Wow! Ya es mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ahora en noviembre nos vamos a casar. ¿Por qué hay aquí tantas parejitas? Ese puente se llama el Puente de los Suspiros y se conoce porque mucha gente viene acá a comprometerse. ¿Aquí se piden matrimonio? Sí. ¿Y vosotros dónde os pedisteis matrimonio? Nos pedimos el matrimonio En la casa. en la casa, en una cena romántica. O sea, que no fue aquí en este puente, ¿no? No. No, fue más en privado. Sí, para mis vivos aragones, yo le regalo la improvisación y mi gente de España. Bueno, vamos a ver danzas folclóricas y uno de los mejores sitios de todo Lima para verlo es la Candelaria. Vamos a entrar. Esto viene a ser para que los turistas conozcan las danzas aquí, ¿no? Justamente, se da como un tablao flamenco y acá también se viene a beber, a comer. Esto se llama peña, ¿no? Es una peña de acá de Perú. No tiene nada que ver con las peñas de Aragón, ¿no? El tema de las fiestas y demás. Es una peña más como un espectáculo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, muy bonita la danza, ¿eh? Es una danza guerrera, es una danza en la cual dos etnias se pelean para diferenciar sus tierras. Es una tradición llevada en danza, musicalizado, y ahora representa la danza Yopatate. ¿Tú cuántos collares llevas aquí colgados? Acá llevo unos 15 collares aproximados, que es parte, ¿no?, de otra etnia, ¿no? Como justamente así mencionaba. Que siga bien el espectáculo, ¿vale? ¿Y tú por tu peña cuándo te ves? Pues aún me queda. Este año nos vamos en Navidades porque nos casamos, con lo cual hasta las Navidades del año que viene, imagino. Bueno, pues cuando vayáis por allí nos vemos, ¿vale? Por supuesto, nos vemos por allá. Chao.